versículos. Hoy vamos a hablar con respecto a lo que es la sentencia por la desobediencia. Va a ser el tema de esta noche. Vamos a leer el versículo número 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo el verso 17: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Padre, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos traiga la sentencia contra los transgresores. Como señalábamos, que no es que vamos a estudiar el libro del Génesis. Es necesario por lo menos estudiar esta parte inicial, que es por supuesto, importante, y por supuesto es importante toda la Biblia. Pero esto nos atañe a nosotros por nuestra vida vulnerable, nuestra vida humana. Y hablábamos con respecto a esas líneas de lo que son los evolucionistas, hablando de que el hombre proviene de lo que es una explosión, de lo que es la descendencia del mono, y todo eso es lo que hemos venido refutando, para que cada uno de nosotros no vaya a creer tales cosas, porque cuando las filosofías humanas o las tendencias puramente humanas están, diríamos, borbandeando nuestra vida espiritual, quieras o no, más de algún descuidado, algún débil va a salir ahí, va a aparecer diciendo pues que de esa es nuestra existencia, de lo que es una explosión o lo que es el mono, como decía Darwin. Hablábamos de eso, y luego hablábamos de que fue Dios, como lo dice este último versículo, que del polvo recogió Dios, hizo, diríamos, un muñeco, y a ese muñeco de tierra sopló en sus narices y le dio vida. Y eso que le dio vida significa que fuimos creados entonces a su imagen y semejanza, es decir, con esa composición, con esas virtudes de Dios, ¿verdad? Que podemos conocer, que podemos sentir, que podemos amar, que podemos, todos esos aspectos
es lo que prácticamente identifica que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Luego hablábamos de lo que fue el desarrollo del hombre en ese jardín que era prácticamente su residencia, el Edén que nosotros leemos acá, y que este Edén Dios lo propició, lo generó para que Adán fuera el hombre que gobernara la tierra, el hombre que sojuzgara la tierra, el hombre que diríamos fuera el rey de la tierra, porque la creación tan maravillosa como es la tierra y todos sus componentes no podía quedar sin un mayordomo. Pero Satanás, o más bien, sí, Satanás estuvo siempre al acecho para quitar este señorío a Adán. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos leído en el Génesis de qué manera Satanás, a través de una serpiente que estaba en el jardín, se abocó a la mujer cuando ésta estaba por ahí cerca y la entusiasmó y claro, la llegó a convencer y ella comió del fruto y le dio a su marido. Y en ese preciso momento fue cuando Adán pierde el reino y queda el reino o queda lo que es la tierra con toda su creación en manos de Satanás. Y por eso es que Satanás se jacta, es más, se jactó con el Señor cuando allá en el desierto le ofreció todos los reinos del mundo, pues le dijo: a mí se me han otorgado. Es decir, él los usurpó, engañando a Adán y más bien a Eva, y luego Eva hizo pecar a su marido. En ese aspecto, pues ya lo aclaramos, y es partiendo de esto que sucedió, viene Dios, en este caso, viene Dios a buscar al hombre. Y en los versículos anteriores se lee que el Señor aparece. Por ejemplo, cuando en el versículo número 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Pero antes de esto, el Señor vino y le preguntó a Adán: ¿dónde estás, Adán? Cuando le dice ¿dónde estás?, lo que no es que el Señor desconociera el lugar físico que Adán estuviese, sino le dice: ¿dónde estás? Es decir, ¿en qué condición has caído? Porque en la condición que cae Adán es la condición prácticamente de muerte a causa de la desobediencia. Entonces el Señor, cuando le aparece, no viene, decíamos en el último estudio que dimos de esto, no viene el Señor a condenarlos. El Señor viene, al igual como antes Él venía a visitar a estos primeros seres humanos en el huerto, y en esta ocasión hace lo mismo. El Señor viene, diríamos, pacíficamente cuando le dice: ¿dónde estás, Adán? Le está diciendo: ¿dónde estás? Y Adán dice: tuve miedo y me escondí. Cuando dijo Adán: tuve miedo y me escondí, ahí podemos ver que no era cierto lo que Satanás le dijo a Eva, que cuando ella comiera de ese fruto, sus ojos se abrirían
y serían como dioses. Ahí realmente Satanás logró su objetivo, pero antes que la mujer lograra ver o alcanzar la ambición que le metió Satanás en el corazón de ser como dioses, la condición en la que llegaron es a que se vieron desnudos. Cuando habla de la desnudez, entiéndase no tanto, aunque sí ellos estaban vestidos con la gloria de Dios, pero al hablar de encontrarse desnudos, está diciendo esa palabra o esa frase, desnudos. Dice, ahora ellos experimentaban lo que antes no habían sentido. Antes ellos tenían paz. Antes ellos no sentían ninguna culpa. Antes ellos vivían en la constante comunión con su Dios y no había ninguna culpa en ellos. La conciencia no les acusaba en nada. Pero cuando le fallaron al Señor, lo que vemos ahí es que ellos se sintieron desnudos, es decir, con miedo. Se sintieron como que habían hecho algo. Yo decía que es en ese preciso momento cuando la conciencia despierta para hacerles ver lo malo que han hecho. Antes no, la conciencia decíamos que viene siendo como la conciencia de un niño. La conciencia de un niño, diríamos en su edad puramente tierna o tierno, no tiene culpa. El niño puede golpear al otro, el niño puede incluso hacerle birrinche a sus padres, a su madre, pero se sienten sin culpa porque tienen una conciencia todavía no desarrollada. Y eso fue lo que sucedió ya con ellos. Ellos se vieron desnudos, se vieron apocados, se vieron ellos en una condición terriblemente mal. Y por eso es que el Señor le dice, ¿dónde estás, Adán? Tuve miedo y me escondí. Antes no había ese miedo. Antes no conocía Adán lo que era el temor. Ellos, como dije, vivían en el paraíso, donde lo que había en ese lugar era la presencia de Dios. Ahora, cuando el Señor viene a preguntarles dónde está, y en la manera que vino, pacífico y no con juicio sobre Adán o sobre Eva, el asunto es que acá él lo que está esperando de Adán y por supuesto de Eva, lo que está esperando es que ellos den paso al arrepentimiento. Porque siempre Dios, así es, hermano, Dios siempre da una oportunidad a las personas. Usted me dirá, bueno, pero si se hubiesen arrepentido, el plan de Dios se hubiese frustrado. Porque vienen las lógicas. Pero el arrepentimiento era como una salida para Adán y Eva. Es decir, hemos fallado, te hemos ofendido, hemos desobedecido, nos arrepentimos de eso. Y estoy diciendo esto porque el Señor vino pacíficamente a ellos cuando le dice, ¿dónde estás, Adán? Es decir, como haciéndolos reaccionar que han hecho. Eso es lo que en el fondo se da. ¿Qué es lo que has hecho? Como el padre que le dice al hijo, pero ¿qué has hecho, hijo? ¿Verdad? Eso era lo que el Señor esperaba. Porque siempre Dios
en su carácter, en sus atributos, tiene esas actitudes de amor, de espacio para aquel que le ha fallado. Por ejemplo, el caso de los ninivitas. ¿Quiénes eran los ninivitas? Eran terriblemente pecadores, pero el Señor les otorga una oportunidad, en la oportunidad del arrepentimiento. A los antediluvianos el Señor les otorga la oportunidad del arrepentimiento a través de Noé. A los sodomitas Dios les otorga, imagínense cómo es Dios, les otorga también la oportunidad del arrepentimiento a través de Lot. Así es Dios. Y en este caso, prácticamente acá Dios revela esa actitud de misericordia. Pero ¿qué es lo que nosotros leemos de Adán? En primer lugar, lo que escucha Dios antes de un arrepentimiento, lo que escucha Dios es: la mujer que me diste. Ahí podemos ver nosotros la actitud del hombre. O quiere decir en este caso que Adán lo que ha dicho con eso, la mujer que tú me diste, dicho de otra manera, está diciendo: tú eres el culpable. Le está echando la culpa a Dios. Porque si me hubieras dado una mujer sujeta a como tú lo diseñaste, otra cosa hubiese sido. Porque el diseño de Dios con respecto al matrimonio, aunque no ese es el tema, Dios deja todas las cosas en el orden. Dios no es Dios de desorden. Dios es Dios de orden. ¿Cuántos lo creemos, hermano? Ese es el Dios nuestro. Y por eso ordenó el matrimonio. Y cuando le dijo: los dos serán una sola carne, ¿verdad? Y la mujer dice: se someterá o estará bajo la sujeción de su marido. Y eso es el orden del matrimonio, ¿verdad? Pero acá, aun cuando eso ya estaba ordenado, allá que cada quien tiene que trabajar por el orden y trabajar en la obediencia de lo que ya está establecido, es otra cosa. Pero Adán acá, decíamos que ingratamente, decíamos malvadamente, de una vez se fue a la mujer. Este sí que no entendió que el Señor le había dicho que tenía que amar a la mujer. Claro, aunque ella era culpable, pero Adán no se portó como debería haberse portado. Porque él culpa a la mujer que me diste. Eso no era lo que podía esperar Eva de que su propio marido, aunque era una realidad aquello, que su propio marido la señalara contra el Señor, delante del Señor. Pero como decíamos, lo que Adán está, el argumento de Adán es que tú fuiste el culpable. Tú fuiste el culpable. Si me hubieras dado una mujer sujeta, pues otra cosa hubiera sido. Porque sujeta, ¿por qué? Porque aquí vemos a la mujer, a Eva, que realmente está fuera de su autoridad, ¿verdad? Por eso pudo argumentar Adán que no era sujeta a Eva, porque andaba por allá, andaba por donde no debía de andar. Y decíamos que, mire qué coincidencia, andaba, hermanos, por allá, lejos de su cabeza, lejos de su autoridad. Damos un amén. Lejos de su autoridad y cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, cerca de donde podía pecar. Entonces, acá lo que Adán está argumentando es que esta mujer no es sujeta. Y a la verdad, no estaba la mujer cumpliendo su rol al estar bajo la cobertura de su autoridad, ¿verdad? Esto
no es compatible con las tendencias de hoy día, con el modernismo de hoy día, con los pleitos de las mujeres hoy día. Pero la Biblia es la Biblia y Dios es Dios y ya todo está ordenado. No hay que desordenar nada, ¿verdad? Todo está dentro del marco establecido para que funcione como debe de funcionar. Es igual como el cuerpo. ¿Quién hizo el cuerpo? Dios. ¿Hay algún órgano que no funcione, que funcione indebidamente? Todos están simultáneamente funcionando. Así es Dios. Así es de todas las cosas Dios. Pero cuando viene Adán con su argumento que ahora ya no soy yo, sino tú eres el culpable, tú eres el que me diste esta mujer, tenía razón, porque la mujer, por un lado, aun cuando andaba lejos de la cabeza o lejos de su autoridad, lejos de su cobertura, también estaba cerca del mal. Pero hubiese preguntado, por lo menos le hubiera dicho a la serpiente: mira, este asunto es un asunto muy delicado, yo quiero conversar esto con mi cabeza. Porque para eso es que dejó Dios la asignación de cabeza al varón, porque el varón es el que va a enfrentar las dificultades de una manera primaria. El varón, la Biblia dice, dos son mejor que uno, y en este caso la mujer hubiese dicho: voy a consultarme, no puedo hacer trato contigo, voy a irle a preguntar a Adán. Si eso hubiese sucedido, pues no nos hubiera llevado la trampa o la desgracia que nos llegó como humanidad. Porque no es otra cosa, nos entramos en desgracia. Entramos en la decadencia más miserable que se puede entender. Y véalo en el campo que usted vea, va a ver la desgracia, va a ver la miseria, va a ver todo lo que es se hubiese evitado. Por eso, el que tenga oídos, oiga. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que tiene oídos, oiga. Eso es lo que necesitamos aprender dentro de la palabra. Todas las cosas en su orden, ¿verdad? Así que las jóvenes de esta generación no se vayan por otro lado, váyanse por la Biblia. Les va a ir bien. Ahí es donde vamos a triunfar, ahí es donde por lo menos vamos a mejorar, vamos a sufrir menos, pues, ¿verdad? Porque el sufrimiento es generalizado para este mundo. Pero si luchamos ya ahora, en el caso nuestro, que somos el pueblo del Señor, el pueblo que tiene la mente de Dios, vamos a sufrir menos. No digo que no se va a sufrir, pero vamos a sufrir menos. Cuando la esposa está bajo sujeción, ¿verdad? Y no es que, yo le he aclarado, no es que la esposa va a tener que decirle: voy a ir al servicio, al varón, que voy a ir allá al súper, que voy a... No, estamos hablando de cosas importantes, de cosas que realmente pueden traer una desgracia, pueden arruinar la cosa, arruinar el hogar. Siempre es necesario estar bajo esos lineamientos. Y le preguntan a la mujer, ¿verdad? Y le dicen a la mujer: ajá, así que tú eres la culpable. Y sabe, mire, lo risible de esto es que la mujer, bueno, no halló a quien echarle la culpa. La serpiente, le dijo, la serpiente es la culpable. O sea que esto nos enseña, hermanos, que siempre dentro de la naturaleza humana, casi que nadie tiene la culpa cuando peca. Casi que nadie. El que le falló al matrimonio dice: es porque se me metía aquella, es porque este se me metía, es porque esto. Todos seguimos con el ADN de la mentira o del escapismo. En este caso,
Fue la serpiente la que me enseñó, la que me indujo al pecado. O sea que nadie tiene la culpa. Pregúntele a algún hermano, para que hagamos una dinámica. Pregúntele a algún hermano que haya fallado a Dios. Pregúntele si él tuvo la culpa. No. Si le falló a la mujer, es porque, si es el varón que le falló a la mujer, es porque la mujer no lo atendía. La culpa es la mujer. Es porque la mujer no le calentaba la sopa. La culpa es la mujer. Es porque la mujer no llenaba mis demandas sexuales. La mujer. Y si le pregunta al varón en esa área del pecado, damos un amén. Si le pregunta, igual, ¿verdad? Si le pregunta a la mujer, no, es que el varón no me sacaba ni a ver allá a Rafaelito, no me sacaba, el varón ahí me tenía solo encerrada, y por último, nunca me compró un vestido, nunca me compró chancletas, nunca me compró nada, nunca me dio beso, nunca me dio abrazo. Él es el culpable. Mentiras. El culpable es uno. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso fue lo que dijo el Señor en Jeremías, que la dentera, o sea, los dientes enfermos de los hijos no se pueden culpar a los padres. Cada quien es responsable de su pecado. Y eso no hay que andarse, lo que debió hacer Adán acá es ser consecuentes y decir: sí, Señor, yo fallé. Y no mete a la mujer al lío que la mete más, y realmente las cosas hubiesen salido de acuerdo a como en esta ocasión necesitaban salir. Hubiera habido una reconciliación. ¿Y por qué no? Y este mundo no estuviera como está. Hubiese habido una reconciliación si hubiese habido un arrepentimiento. No es cierto que aunque nosotros pensemos, no, porque entonces y el plan de Dios, es que el plan de Dios el plan de Dios no es que cayéramos en esta miseria en la que hemos caído. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, sopló en sus narices y fue hecho alma viviente a la imagen y semejanza de él, para vivir en la residencia. Su residencia de la tierra era en el jardín. De ahí se iba a multiplicar toda la raza humana. Iba a ser un mundo lleno, o una tierra llena de seres humanos santos y no pecadores como somos ahora. Así va a ser el mundo. Lo había hecho Dios para vivir eternamente. Pero entonces, si Dios es Dios, ¿por qué entonces permitió? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? O sea que Dios siempre, nunca va a hacer algo, aunque sí, él lo sabía. Claro, porque él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él lo sabía. Pero nuestro Dios, lo precioso de ese Dios suyo y mío, es que Dios no quiere máquinas, Dios no quiere robots, Dios quiere seres humanos. Y por eso la composición de esos seres humanos es a su imagen y semejanza. No es que Dios, si nos pusiera un cheat para que seamos obedientes hasta el final, eso entonces no sería Dios, porque haría robot, haría máquina. Dios quiere que le amemos, hermanos, le amemos sin condiciones, le amemos porque le amamos, damos un amén. Y que le vamos a obedecer no porque le tenemos temor, miedo, sino porque le tememos. Es decir, lo respetamos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén. Ahora,
el asunto es, como decíamos a manera de tema, la sentencia. Entonces, como no hay reconciliación, como no hay arrepentimiento, ¿qué es lo que viene acá? Eso es lo que leíamos en el versículo número 14, ¿verdad? Dice, primeramente, primero el Señor se dirige a la serpiente. La serpiente, en este caso, va a empezar lo que son, vamos a ver, la sentencia o la maldición sobre la serpiente. Empieza con la serpiente por donde comenzó el pecado. Por ahí comenzó el pecado, por ahí empieza el Señor. Y vamos a ver a la serpiente física primeramente. A la serpiente que sirvió de instrumento. Eso es lo que el Señor dice. Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es una maldición o una sentencia para la serpiente física. La serpiente física. Cuando el Señor le dice acá, polvo comerás o te arrastrarás, eso indica entonces que esta criatura, que es la serpiente, dentro de la creación que Dios había hecho, ella existía. Probablemente esta serpiente caminaba, tenía pies. Pero como aquí es también es un trasfondo también espiritual, en este caso, esta sentencia afectó a todos los animales de la tierra, a todos, y en particular a la serpiente física. Por tanto, usted puede ver que en el caso de la serpiente física es una criatura vil, una criatura despreciable de todos los seres humanos. ¿Quién? Con excepción de una señora que tenía como mascota una serpiente, pero esos son casos bien especiales. Pero nadie quiere, hermano, relacionarse con serpientes, con culebras. Nadie. No sé si usted tiene alguna mascota de esa, pero nadie. Es decir, aquí queda el estigma, aquí queda la sentencia sobre tu rostro, sobre tu pecho. Te arrastrarás y polvo comerás. O sea que esta es la serpiente literal, la serpiente física. La serpiente física le sucede esto por haber sido el instrumento. Por eso convertirse uno en instrumento del diablo para hacer lo que no debe de hacerse, bueno, tiene consecuencias, porque no solo el diablo tendrá consecuencias, sino los instrumentos del diablo. Entonces acá el instrumento que usó el diablo, porque la serpiente era, la culebra o serpiente era un animal de la creación de Dios, precioso entre los árboles. Era un animal, bueno, yo se los he dicho 1000 veces que lo que significa serpiente es algo que brilla. Entonces era una criatura bonita, especial, brillosa, ¿verdad? Eso ocupó Satanás para hacer su trabajo. Y luego viene, por eso es que nadie quiere las serpientes, por esa situación, y las serpientes literales. Entonces ahora viene lo que es la maldición sobre la serpiente espiritual. Y en este campo le dice: y pondré enemistad contra ti y la serpiente, verso 15, la mujer, y entre la simiente de la simiente te herirá el calcañal, y la mujer a la mujer te herirá el calcañal. Acá en este versículo número 15 hay algo tremendo, hermano, que hay una enemistad entre las simientes. Por ejemplo,
pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay una enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Acá es una palabra profética que el Señor da desde ese entonces. Y es una palabra que prácticamente expresa y manifiesta la guerra que iba a haber entre el bien y el mal. Expresa la guerra que iba a generar la simiente de la mujer, que en este caso la simiente que provenía de Eva, donde también esta simiente sería la que, bueno, la primera, la serpiente en esa condición heriría el carcañal. Ahí lo que podemos ver es que el Señor dio un solo desde el Génesis. Por eso es que Cristo no fue un plan por ahí sacado de la manga. Cristo es un plan desde el inicio. Es decir, la redención se ofreció al hombre caído para recuperar el reino una vez más desde ese entonces. Entonces, cuando dice tú le herirás en el calcañal, y eso ya literalmente se convierte en el sufrimiento de Cristo. Cuando se dice calcañal, estamos hablando del padecimiento de Cristo, estamos hablando de la crucifixión de Cristo. Le hirió, le golpeó, le mordió el calcañal. Fíjense qué interesante. Pero la simiente de la mujer te herirá la cabeza. Y eso fue lo que, gracias a esa misericordia, a la misericordia de Dios de un solo, hermanos, puso el remedio para el mal. Damos un amén. Puso el remedio para el mal, porque no podía dejarlo el Señor, hermanos, sin atención tal evento, sino que ella te herirá la cabeza. Y eso fue lo que sucedió en los evangelios que nosotros leemos cuando dice consumado es. Lo que sucedió en esa crucifixión fue un golpe a la cabeza de Satanás. Fue un triunfo para, hermanos, para los caídos. Fue un triunfo para los hombres que habían caído en, hermanos, condición de muerte y de tinieblas. Fue un triunfo a través de Cristo, ¿verdad? Porque acuérdense que lo que hizo el Señor o Dios en esta ocasión para vestir a estos desnudos fue las pieles, y ahí hizo un sacrificio que simbolizaba el sacrificio de Cristo, que sin sangre no hay remisión de pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En este caso, ahora vamos a ver, hermanos, el asunto de la mujer, como estamos hablando ya de lo que es la sentencia. Y viene luego, le dice a la mujer, luego de que ha tratado con la serpiente, y le dijo, verso 15, le dice, sí, la serpiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. En el verso 16 vemos, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vamos a ver, en este caso viene lo que ahora es la sentencia para la mujer. En este sentido, le habla de sus preñeces.
Quiere decir que, como se puede entender, que no es desde el momento de la caída que ya viene lo que es el asunto de la familia de las preñeces. Él, desde que los hizo para que llenaran la tierra. Pero sin duda, la mujer no tenía problemas con dolores de parto. La mujer tenía sus hijos y ya tenía hijos Eva en el jardín, sin duda, ¿verdad? Entonces, las preñeces, esto era como para recordar a la mujer, para que la mujer se recordara que de una mujer se dio el nacimiento del pecado. Entonces quiere decir que cuando la mujer tiene esos dolores de parto, ¿verdad?, que ahora se han mejorado con toda la ciencia, pero dentro de lo normal, los dolores de parto ahí están. Entonces, esto está diciendo que la mujer dio nacimiento al pecado de la raza humana. Pecado que, por supuesto, hermanos, ha destruido lo que es todo lo creado, la misma tierra. La Biblia dice que gime por su redención, o sea que el caos es un caos generalizado. Entonces, la mujer, en este caso, cuando el Señor le da esta sentencia a la mujer, ahora ella va a sentir los terribles dolores de parto y eso le recordará: yo fui la que traje en nacimiento el pecado a la raza humana. Pero luego le dice el Señor que su deseo será para su marido. Dice esto: tu deseo será para tu marido. Verso, ¿qué estamos? Verso 16. La mujer multiplicaré en gran manera tus dolores. O sea que el pecado siempre tiene consecuencias. En tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Quiere decir que ahí viene este asunto, siempre ha generado pleitos también dentro de los hogares, dentro de los cónyuges. Y es siempre la misma naturaleza caída que la mujer siempre quiere tener esa posición de liberal, diríamos, ¿verdad? Pero aquí el Señor la ordena y le dice: tu deseo será para tu marido. Ya enseñamos en los estudios del matrimonio que lo que el Señor está diciendo: ya no ya no te doy espacio para que tú pienses o tengas ahí lugar de tener una libertad de tu marido. No, tu deseo va a ser para tu marido, porque como que la idea es que ella quiere ser siempre la que domine esa área. Tu deseo será para tu marido. Oigan bien, las mujeres, damos un amén. Y él se enseñoreará de ti. Él se va a enseñorear de ti, tu marido. Y realmente eso quiere decir que el esposo va a ser la cabeza. El esposo va a ser el que llevará las directrices dentro de las decisiones importantes que se puedan dar en la base de decisiones que en la vida cotidiana se tengan que enfrentar. Esa es la razón. Váyase conmigo al la primera carta de Timoteo. Con esto vamos cerrando, donde en la primera carta de Timoteo, pues todo tiene una razón.
Dice en el capítulo número 2, ya lo tenemos, versículo, vamos a leer del versículo, vamos a leer el versículo número 9, 2, primera de Timoteo, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, de oro, de perlas, de vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque esto es un golpe para las mujeres y no debe de ser como un golpe para las mujeres. Este versículo número 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres, sino estar, ¿qué dice? En silencio, ¿verdad? Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará enseñando o engendrando hijos si permaneciese en fe. Bueno, aquí algunos tienen una línea bien rara con esto, pero lo que está diciendo Pablo acá es trayendo a memoria esta actitud que no fue la correcta que hizo Eva, porque Eva estaba fuera de autoridad. Entonces Pablo aquí dice: debe de estar la mujer bajo autoridad, ¿verdad? Y cuando dice que ella dice, pero se salvará, esta versión dice de esta manera, pero cuando dice se salvará, no está diciendo que se va a salvar por tener hijos. La salvación la da Cristo por la fe. Aquí, y cuando dice engendrando, quiere decir que la mujer, como todo nacimiento que viene de la mujer, es recordando que ella trajo el nacimiento del pecado por la desobediencia. Entonces ahora lo que tiene que hacer es engendrar hijos, o sea, luchar por conducir a los hijos que ella pare, ¿verdad? Para que sean hijos piadosos. A eso es lo que se refiere. O sea, le da una asignación acá Pablo, ampliando: se salvará teniendo hijos. Es decir, como ella fue la que falló, en primer lugar, dice Pablo, no le permito ninguna posición de mando. Para ser claro, de mando. Está hablando de los asuntos de la iglesia, porque ella fue la que falló, y Pablo lo expresa. Ella fue la que falló primero, no fue Adán. Y por lo tanto ella tiene que hacer la función más bien de que, como es el varón el que engendra, ya lo decíamos, y no la mujer, pero aquí está hablando de un engendro de enseñanza hacia los hijos. Entonces las madres tienen una tremenda responsabilidad. No es que no la tengan los varones, los padres, sino las madres, por ese trasfondo de luchar por engendrar hijos espirituales, hijos piadosos, para que no sigan la misma línea de la inicial. Y por ejemplo, eso es precisamente lo que hemos estado enseñando. A estas alturas, con lo cual finalizamos, es que hay, después de todo esto, una sentencia. Y esta es la sentencia, a continuación, la del marido o la de la cabeza. Y tú, le dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, porque la tierra ya no te producirá como te producía, sino que cardos. Entonces viene la sentencia para el hombre. Ya el hombre con dificultad tiene que ganarse el pan. Ya no es tanto como sucedía
en lo que era ese jardín. Ahora con dificultad, y vamos a ver, todo esto son las sentencias, y finalizo diciendo, con esto lo que podemos ver, hermanos, son las consecuencias del pecado. El pecado es terriblemente, hermanos, dañino. El pecado es una acción que destruye. Aquí lo vemos. Como no hubo un reconcilio, lo que viene luego es una sentencia. Sentencia para la serpiente, sentencia para la mujer, sentencia para el hombre. Damos un amén. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender últimamente en esto? Que hay que cuidarse del pecado. Que tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos arrastrar por las influencias del mal. Porque si Dios nos muestra acá que sentenció a estos primeros padres, Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Él es el mismo Dios que nos sigue hablando hoy. Y la reflexión es: cuidémonos, cuidémonos, estemos dentro del orden, estemos dentro de la obediencia a su palabra. No vayamos más de lo que debemos ir más allá. Nosotros debemos de caminar de acuerdo a lo que la luz de la palabra nos permita. Cuidémonos, porque aquí vemos que Dios, al no haber un arrepentimiento, vinieron las sentencias. Y todo se ha generalizado en esta tierra, en este mundo. Así que cuidémonos. Como decíamos, el que tenga oídos, oiga. Vamos a ponernos de pie. Padre amado, sabemos que tú eres el mismo Dios de todos los tiempos. Por eso esta noche, Dios, te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes a cuidarnos, a protegernos con tu ayuda de todas las acechanzas del mal. Ayúdanos, Dios, a comprender que el pecado